No hubo gloria en la caída, solo el rugido ensordecedor del firmamento desgarrándose como seda vieja. El Eleth sintió cómo el fuego celestial, que una vez fue su sustancia y su corona, se convertía en una crosta de cenizas ardientes sobre sus alas. Sus hermanos le habían llamado el serafín del canto primordial, aquel cuya voz sostenía el equilibrio de las esferas celestes mediante la ecuación divina del orden eterno, Psi igual a omega 0 más delta Phi. Pero el libre albedrío es un abismo que las leyes de la luz pura no pueden contener. Cuando sus pies tocaron el suelo del reino mortal, el impacto agrietó los cimientos de la gran llanura medieval de Eldoria. Sus alas, antes compuestas de filamentos dorados y geometrías sagradas, se tornaron del color del carbón expuesto a la tormenta. El Eleth ya no era un siervo del trono, era un proscrito. Despojado de su gracia divina, pero condenado a recordar la eternidad, se ocultó entre las sombras de los mortales, arrastrando una existencia errante mientras su corazón albergaba un amargo silencio. Durante siglos, el ángel caído contempló la fragilidad de los hombres. Vio alzarse castillos fortificados, reinos feudales que florecían bajo el temor de Dios y la espada de los reyes, y cómo la magia residual de la creación se diluía en superstición. Sin embargo, el silencio que él mismo se había impuesto estaba a punto de ser quebrado por una fuerza tan antigua como su propia caída. Capítulo 1. La niebla devoradora. El año del eclipse perpetuo, el reino de la luz comenzó a morir. No comenzó con el asedio de un ejército extranjero, sino con un susurro que emergió de las grietas de la tierra. Una bruma densa, gélida y violácea se arrastró desde las catacumbas del antiguo castillo de Eldoria, expandiéndose por los valles como un veneno sutil. Donde la niebla tocaba, las cosechas de trigo se convertían en polvo negro. Las fuentes de agua dulce se tornaban salobres y los hombres caían de rodillas, sumidos en un letargo del que nunca despertaban. El Eleth observaba la devastación desde las colinas altas, cubierto con una capa de monje andrajosa que ocultaba las cicatrices donde sus alas solían replegarse. Sentía la vibración de la niebla. No era un fenómeno natural, sino una distorsión de la entropía mística, una manifestación del vacío puro que buscaba restablecer la nada original. El ecuosto del colapso avanzaba sin control, donde la densidad de la oscuridad crecía en proporción inversa a la fe de los hombres. El gran rey de Eldoria envió a sus caballeros templarios y a sus magos de la corte a sellar las catacumbas, pero ninguno regresó. Las espadas de acero templado y los hechizos basados en elementos mundanos eran inútiles contra una fuerza que devoraba la existencia misma. El reino se apagaba, y con él la última chispa de belleza que el Eleth, en su silenciosa melancolía, había aprendido a tolerar. Capítulo 2. El despertar del silencio. Fue en la tercera luna del invierno negro cuando el Eleth comprendió que su destino estaba ligado a la ruina de los mortales. Una noche, mientras caminaba entre las ruinas de una aldea cuyos habitantes yacían en el suelo con los ojos abiertos fijos en la nada, escuchó el llanto de un niño. El llanto era débil, pero poseía una pureza de frecuencia que cortaba la densa bruma violácea. El ángel caído se aproximó y colocó su mano cenicienta sobre la frente del infante. Al hacerlo, una descarga de energía primordial recorrió su cuerpo. La niebla que rodeaba la choza retrocedió con violencia, como si temiera la cercanía de el Eleth. En ese instante, el serafín comprendió: la oscuridad no era invencible, simplemente requería una contraparte mística de igual o mayor magnitud para ser anulada. El vacío solo podía ser llenado por el eco de lo que una vez fue el coro celestial. El Eleth regresó a su refugio en las montañas,
una caverna oculta tras una cascada engelada. Allí desenterró un objeto que había permanecido oculto desde el día de su descenso. Un gran laúd tallado no por manos humanas, sino estructurado a partir del sauce blanco del Edén, cuyas cuerdas estaban hechas de hilos de plata que vibraban al unísono con el eje del mundo. Sus dedos, ásperos por los siglos de exilio, acariciaron la madera. Era hora de romper el ayuno de su voz. Capítulo 3. El asedio a Eldoria. El camino hacia el castillo de Eldoria era un cementerio de monumentos olvidados. El Eleth caminaba sin prisa, cargando el laúd sagrado sobre el hombro. A medida que se acercaba al epicentro de la niebla, las criaturas de la sombra, engendros nacidos de la desesperación de los hombres caídos, comenzaron a manifestarse. Tenían formas de lobos de Asina y espectros sin rostro que siseaban al detectar la presencia de una luz que no pertenecía a este mundo. Un grupo de estas bestias se abalanzó sobre él en el desfiladero que conducía a las puertas principales del castillo. El Eleth no desenvainó acero, se plantó firme, ajustó el laúd y dio un golpe seco a la cuerda más baja. La onda de sonido invisible expandida por el instrumento golpeó a las criaturas con la fuerza de un ariete de asedio. Los lobos de Asina se disolvieron en polvo antes de tocarlo. Al cruzar el umbral del patio de armas, la estructura del castillo vibraba. La arquitectura medieval parecía doblarse bajo el peso de la distorsión dimensional. Las antorchas apagadas se encendían con flamaradas de un fuego azul enfermizo. El serafín caído no miró atrás. Descendió por la escalera de caracol que conducía a las catacumbas más profundas, allí donde el tejido de la realidad se había rasgado por completo. Si quieres que suba la segunda parte, déjame en los comentarios qué te pareció la historia. No olvides compartir este video para que más personas lo vean y ayudarnos a llegar a muchas más vistas. Con tu apoyo, podremos continuar esta increíble historia.